Hola, estimados maestros. Es un gusto volvernos a poder saludar y darles una disculpa de antemano por la reprogramación que tuvimos que hacer de la clase por cuestiones externas a un servidor y sobre todo a ustedes, pero les agradezco su interés. Pero fíjense que al menos la espera vale la pena porque vamos a hablar sobre, bueno, propiamente sobre la gramática del inglés y su uso. No quiero adentrarme mucho a la cuestión práctica porque para eso quiero em, guardarme la sesión que vamos a tener, la que vamos a reprogramar, porque ahí quiero aterrizar con los ejemplos que podemos tener en las clases y además crear la dinámica de aprender entre todos ustedes para ver qué práctica se nos acomoda mejor acorde al grupo que tengamos. Pero, pues, en esta materia vamos a hablar de los principales elementos, bueno, en esta clase de los principales elementos de la gramática inglesa. ¿Por qué? Porque la realidad es que a quienes somos hablantes nativos del español, muchas veces debemos reconocer que hay áreas gramaticales que nos suelen poner en apuros, pero no se preocupen porque pues la materia sirve para ofrecerles una aproximación a las estructuras básicas del inglés y algunas respuestas sobre por qué a veces como hispanoparlantes cometemos determinados errores, ¿vale? Bueno, empecemos. La primera cuestión que tenemos que hablar son sobre las categorías gramaticales o clases de palabras. Fíjense que hablando sobre este tema se me viene a la mente que regularmente nos pasa, les ha de pasar también a ustedes, que cuando impartimos a adolescentes, me tocó hablar sobre el tema de los nouns, propiamente los sustantivos o los nombres. Y una alumna, de una manera muy educada, levantó la mano y me interrumpió y me preguntó, ¿qué es un sustantivo? Fíjense que el grupo, obviamente, algunos se echaron a reír, otros dijeron, yo también tengo esa duda y otros se quedaron callados. Pero lo que yo experimenté fue un sentimiento de agradecimiento, pero también de admiración para ella. ¿Por qué? Porque muchos profesores de inglés damos por sentado y de manera errónea que todo el mundo o nuestros alumnos conocen la terminología lingüística básica, pero ¿podemos explicarle al alumno qué es realmente un sustantivo o un adverbio? Antes de nada, es necesario que como maestros de inglés estemos seguros de que nuestros alumnos dominen los términos utilizados para referirse a las cuatro categorías gramaticales principales, que son las mismas como en inglés. Un sustantivo nombre, un verbo, un adjetivo y un adverbio. Ahora, orden de palabras. Una vez que sabemos cómo se denominan y que funcionen, tienen los elementos principales de la lengua inglesa y entonces, maestros, podemos empezar a ver de qué manera se combinan las palabras. Una de las más evidentes en el orden de las palabras entre el inglés y el español se aprecia en el uso de los adjetivos. En inglés, el adjetivo siempre va delante del sustantivo. Eso lo tenemos claro. Aparte de para los adjetivos, sabemos que el inglés tiene unas reglas muy estrictas sobre el orden de las palabras cuando se trata de los verbos. Y, y bueno, esto lo vamos a ver en la clase, un tipo de ejercicio para ver si son capaces de descubrir un error en una oración. Pero ahora, vamos, seguimos. Conjugación verbal. Pese a que en algunos aspectos del aprendizaje del inglés pueden ser complicados, sus reglas básicas de conjugación son muy sencillas. Como probablemente habrán estudiado mis estimados maestros en numerosas ocasiones, casi siempre se emplea la forma básica del verbo para casi todos los sujetos. La única excepción es el presente con he, she, it, en el que se añade, ya lo sabemos, la letra s o es para determinados verbos. Así, por ejemplo, el verbo work se conjuga I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. Tú trabajas, él trabaja, ella trabaja, eso trabaja, nosotros trabajamos, ustedes trabajan, ellos trabajan. Ahora, para formar el past simple, que para nosotros sería el pretérito perfecto simple, en la mayoría de los verbos solo es necesario añadir ed a la forma básica. Continuando con el ejemplo del verbo work, podríamos decir yesterday I worked, you work, he worked, ayer trabajé, trabajaste, trabajó. Y como probablemente recordarán cuando estudiaron la licenciatura, hay muchos verbos en inglés que tienen formas irregulares para el pasado.
Por ejemplo, el verbo go es irregular y su forma del pasado es went. ¿Cómo saber qué verbos son irregulares? Y esto es lo que también se van a preguntar nuestros alumnos. Y, por desgracia, la forma más habitual es estudiándonos largas listas de verbos irregulares, la mayor pesadilla de todos los que hemos sido estudiantes del inglés, y no solo aquí en México, sino en todo el mundo. Vamos a hablar ahora de los auxiliares y, ¿por qué no?, también de los modales. Con estas reglas tan sencillas para la conjugación verbal, podríamos decir cómo demonios se la apañan los angloparlantes para hablar en tiempos verbales más allá del presente y del pasado simple. Y ahí sabemos que es donde entran los verbos auxiliares. Son pequeñas palabras que se utilizan en combinación con otros verbos con la función de modificar estos de alguna manera. Un buen ejemplo que podemos tener nosotros ahorita a la vista es el auxiliar will, que cuando lo utilizamos junto a la forma básica de otro verbo, expresa una idea en un futuro. Algunos auxiliares, que a mí en lo personal me encanta enseñar a mis alumnos del inglés, son los denominados modals o modales, que pueden utilizarse para modificar no solo el tiempo verbal, sino también el significado. Por ejemplo, podemos utilizar el verbo modal can junto a la forma básica de un verbo con el fin de introducir en una frase la idea de una capacidad. Del mismo modo, también podríamos utilizar el verbo modal should para introducir una recomendación en una frase. Y fíjense en que los modales no se comportan como los verbos normales, no pueden conjugarse y solo tienen sentido cuando se usan junto a otros verbos, lo que nos puede confundir y puede confundir a nuestros alumnos, ya que las muchas traducciones de esos modales son verbos de pleno derecho en español. Pero, ¿se han preguntado también qué pasa con el tema de la formación de frases negativas? Sí, yo sé que nuestros alumnos han sufrido y nosotros sufrimos a la par de ellos. No vamos a negarlo, el inglés tiene estructuras muy sencillas para conjugar los verbos, pero no puede decirse lo mismo en la negación. Aquí se le puede venir la anécdota a algunos de ustedes que cuando empezamos a estudiar el inglés nos dimos cuenta de que cualquier frase, o bueno, mejor dicho, cambiemos el panorama. Cuando recién empezamos a estudiar español, ¿no se acuerdan que cualquier frase podía negarse añadiendo simplemente la palabra no? Y eso para nosotros era una excelente, una genial sencillez. Y sabemos que la negación inglesa depende una vez más de los verbos auxiliares. No es difícil, pero implica que tenemos que utilizar el auxiliar que corresponda al tiempo concreto o a la idea que quiere expresar. Y luego viene otra también difícil. Bueno, tal vez difícil no para nosotros, pero sí para nuestros alumnos. La formación de preguntas. Y bueno, hacer preguntas en español, ya saben, en español obviamente la tenemos fácil. Por lo general utilizamos las mismas formas verbales que en las oraciones afirmativas, añadiendo simplemente la entonación de una pregunta. No pasa nada. Pero en inglés las cosas son un poco más complicadas, de nuevo a causa de estos molestos auxiliares, ya que para plantear una pregunta normalmente hay que insertar un auxiliar delante del sujeto. No es difícil, solo que como antes, el auxiliar tiene que corresponder con el tiempo correcto. Present simple, past simple, future simple y una recommendation. Entonces, bueno, lo tenemos, claro que sí, lo tenemos porque somos maestros, pero ahora le preguntemos a nuestro estudiante, trata de formular una pregunta gramaticalmente correcta en el transcurso de una conversación rápida. No siempre es tan fácil como parece. No debemos, nosotros como maestros no debemos asustarnos con todas estas reglas, pero sobre todo no debemos espantar a nuestros alumnos de inglés, porque debemos de recordar y recordarles a ellos que el objetivo principal de cualquier idioma es comunicarse. Y a veces hay que recordarles que no es imprescindible hacer gala de una gramática perfecta en todo momento. Con un poco de práctica haremos llegar a nuestros alumnos lejos. Y entonces, para la siguiente clase, vamos a hacer algunos ejercicios. Será todo por hoy porque, repito, el tema es bastante interesante y me dará muchísimo gusto
volverlos a tocar estos temas con ustedes, pero también poder aterrizar en la práctica y como vamos a estar en vivo, una práctica escrita, una práctica pronunciada y sobre todo una práctica de que el principal objetivo sea repensar nuestras clases que estamos dando a nuestros alumnos, que es la parte fundamental y la más importante siempre de toda la educación. Hasta entonces, maestros.